ese magnífico del libro que ha mencionado la hermana, pero con respecto al mismo tema. Estoy llevando un curso de maestría y estoy llevando la teología lucana y he aprendido que entre los evangelios sinópticos, uno de los evangelios que toca más ese punto álgido es Amén. el de Lucas. Gloria a Dios. Sí, Lucas habla de la redención de la mujer, precisamente. Nos da una perspectiva muy diferente de lo que de lo que respecta al trato de las mujeres, ¿no? El trato privilegiado y de bendición que le corresponde a ellas siendo creación del Señor. Muy bien, ya te hago llegar ese material también en algún momento, Gabriel. Realmente me alegra que los leas y que tengas estos también comentarios de gran bendición para nosotros. Gracias. Muy bien, hermanos. Estamos nosotros embarcados en el tema de lo que significa el amor fraternal, algo que debería ser una señal clara en nosotros, en nuestra forma de vivir, de relacionarnos. La Biblia dice que en el amor no fingido que debe haber en nosotros, debemos amar. Perdonen cierto mortificación con esto de la señal y entonces algunas cosas que nosotros debemos poder comprender en lo que respecta precisamente a la relación fraternal que debe ser manifestada, expresada en nosotros. Vamos a tocar un poquito lo que el amor fraternal y la corrección bíblica significan. Dice la Biblia que si tu hermano, en Mateo 18:15 al 17, que si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Aquí habla de la discreción que debe haber en nosotros al tratar algún tema en el que tengamos que arreglar con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? La discreción, la prudencia al tratar temas de ofensas los unos para con los otros. Debemos ser cuidadosos en cómo tratamos los temas que tienen que ver con eso, con las ofensas. También vimos que dice en Gálatas 6:1 al 2, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El propósito es restaurar, no destruir. El propósito es restaurar, no destruir. Que cuando confrontamos, también debe ir acompañada de consuelo, ¿no? Que debemos corregirnos unos a otros para crecer en unidad, en amor, para poder bendecirnos siempre. Ahora, hay un poder sanador en el amor que nos profesamos como hermanos en Cristo. Hay un poder sanador en el amor que nos profesamos los unos para con los otros, nosotros que somos hermanos en Cristo. En Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la finalidad, cubrir los pecados, no hacerlos públicos, no hacer un escarnio, un escándalo de ellos, sino cubrirlos, no encubrirlos, cubrirlos. Cuando se habla de encubrir, se habla sencillamente de hacerse el de la vista corta. No, estamos hablando de cubrir. Cubrir es
tratarlo con discreción, con prudencia, con bastante reserva, para ayudar en el proceso restaurador de la persona que ha caído. En Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que tenemos que comprender en esta relación, donde Pablo, de una manera sabia, de una manera realista, reconoce que va a haber ofensas entre unos con otros. Entonces, un amor, según estas escrituras, es un amor que no ignora el pecado, pero lo cubre con gracia. Es un amor que no ignora el pecado, pero lo cubre con gracia. El apóstol Pedro nos llama a tener un amor ferviente entre nosotros, a tener un amor ferviente entre nosotros. Y lo justifica con una poderosa promesa. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. En todo caso, debemos evitar convertirnos en personas pecadocéntricas para ser personas centradas en el amor, en la gracia, en la misericordia. Un amor sano que corrige, que reprende, que confronta, pero lo hace con misericordia, con gracia, con favor y con fines restauradores, no con fines de condenar, sino con fines de restaurar. Ese es el corazón que nos gobierna, la restauración. Nosotros somos pro restauración, no trabajamos con fines condenativos, condenatorios. Entonces, en este versículo que estamos viendo de Pedro, él no está promoviendo la complicidad ni el encubrimiento injusto, sino una disposición del corazón que no saca en cara las fallas del otro, sino que las cubre con el manto del perdón, porque ha habido ofensa, con manto de gracia, porque se merece castigo, y con acto de misericordia, no de desechar, no de expulsar, sino de manifestar misericordia. Cuando hablamos del amor fraternal, tenemos que entender que el amor fraternal no es ciego, pero sí redentor. No es ciego, pero sí redentor. No minimiza el pecado, pero tampoco lo magnifica con crueldad. Donde reina el amor de Cristo, se confronta el pecado, se confiesa, se perdona y se cubre para que no siga dañando ni al pecador ni a la comunidad. Cubrir es proteger, no esconder. Es restaurar, no castigar. Así que para que esto sea operativo y pueda darse con fluidez entre nosotros, una de las cosas a las que debemos adaptarnos es a hacer confesiones mutuas con camino hacia la sanidad. A hacer confesiones mutuas como un camino hacia la sanidad. Santiago, hemos leído, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos revela un principio olvidado en muchas iglesias, ¿no? Un principio olvidado en muchas iglesias. ¿Cuál es? Que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, la oración mutua, la confesión mutua, por cierto, que la madurez nos debe llevar a ser reservados ante una confesión, a ser prudentes ante una confesión, no ir y difundirla, ¿no? Y hacerla pública, no. Estamos hablando de el proceso restaurativo cuando alguien nos ha ofendido o ha ofendido a otros, cuando ha habido pecado de por medio. El apóstol Santiago está hablando de la confesión mutua, de orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces, esta sanidad espiritual, emocional e incluso física, muchas veces está ligada a la práctica del amor. Voy a repetir eso. Esta sanidad espiritual de la que estamos hablando, emocional o incluso física, muchas veces está ligada a la práctica del amor, humilde que confiesa, que escucha y que intercede. Sí, son patrones del reino, son principios del reino, de eso se trata, son patrones y principios del reino. O sea, el reino fluye
y se expresa de esta manera, confesando nuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros, para que seamos sanados. Estamos hablando de sanidad física, sanidad espiritual, sanidad, ¿no?, emocional. Entonces, que hay ese fluir de gracia mutua los unos para con los otros. El apóstol Pablo habla de que debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, ¿no? Entonces hay que tener gracia, misericordia, favor. Una comunidad donde los hermanos pueden abrir su corazón sin temor al juicio. Esa es la comunidad que debemos ser y que debemos promover, fomentar. Una comunidad donde los hermanos pueden abrir su corazón sin temor al juicio, donde la vergüenza es reemplazada por el consuelo, donde la vergüenza es reemplazada por el consuelo y donde la oración reemplaza a la crítica. Esa es una comunidad. Esa es una comunidad sana, donde la vergüenza es reemplazada por el consuelo y donde la oración reemplaza a la crítica. Es una comunidad sana. Entonces nosotros vemos varias comunidades evangélicas, cristianas, de fe, que no tienen esta salud espiritual porque se muerden unos a otros, se critican unos a otros, se juzgan y condenan unos a otros, se califican y se descalifican mutuamente. No, una comunidad sana, un amor que una comunidad que ha abrazado el amor fraternal, es una comunidad donde la gente puede abrir su corazón sin temor al juicio, donde la vergüenza es reemplazada por el consuelo, donde la vergüenza es reemplazada por el consuelo. Alguien está hablando. Hay alguien con su audio prendido, tienen que apagar sus audios. Amén. No, ahorita. Tienen que apagar su audio. Pasa. Su audio prendido, eso No se escucha bien. configuren bien su audio, que no haya ese ruido. Muy bien, entonces es muy importante que haya esa expresión de amor y de gracia los unos para con los otros. Eso es fundamental. Debemos trabajar de tal manera que podamos ayudarnos de manera mutua, que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto habla de principios espirituales mostrados en las Escrituras que nos ayudan a poder bendecirnos mutuamente, Entonces, esto es fundamental para poder crecer. Entonces, repito, una comunidad donde los hermanos pueden abrir sus corazones sin temor al juicio, ¿no? Sin temor al juicio, donde la vergüenza es reemplazada por el consuelo y donde la oración reemplaza la crítica, es una comunidad de fe sana. El amor fraternal crea un ambiente donde la luz entra, donde las tinieblas huyen, donde las heridas se limpian, bendito sea Dios, y donde el bálsamo de la gracia fluye. Entonces, el amor funciona como medicina del alma. El amor funciona como medicina del alma. Muchos creyentes cargan con años de culpa, dolor o resentimiento simplemente porque nunca han experimentado el poder sanador del amor fraternal. Muchos creyentes cargan con años de culpa, dolor o resentimiento simplemente porque nunca han experimentado el poder sanador del amor fraternal. Han escuchado miles de sermones, pero no han recibido un abrazo restaurador. Han aprendido mucha teología. Yo soy teólogo, pero no han sentido el consuelo de un amor que llora por ellos, de un hermano que llora por ellos. La Escritura nos enseña que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así dice en Romanos 5:5. Y ese amor del que estamos hablando no es teórico, es tangible. Cuando un hermano se acerca a orar, a perdonar, a escuchar, es palpable ese amor, ¿no? Ese amor se puede percibir.
Es palpable cuando la iglesia se convierte en un hospital y no en un tribunal. De eso se trata la iglesia, de ayudar, de sostener, de levantar, no de juzgar. La iglesia no es un tribunal, es un hospital donde ayudamos, donde sostenemos, donde sanamos y bendecimos a los otros. Ahora, la clave para que esto fluya, para que realmente se exprese entre nosotros, es la oración. La oración como acto supremo del amor fraternal. La oración como acto supremo del amor fraternal. Orar unos por otros es uno de los gestos más profundos del amor cristiano. Voy a repetir eso. Orar unos por otros es uno de los gestos más profundos del amor cristiano. Cuando oramos, llevamos las cargas de nuestros hermanos al trono de la gracia. Cuando intercedemos, amamos con la fuerza del Espíritu. Cuando doblamos nuestras rodillas por otro, estamos diciendo, te amo más de lo que puedo ayudarte con mis propias fuerzas. Te amo más de lo que puedo ayudarte con mis propias fuerzas. O sea, fíjense la importancia que hay en esta expresión de amor, que es el orar los unos por los otros. El poner a nuestros hermanos delante del Señor a través de nuestras oraciones. Qué maravilloso. Así que una iglesia que ora unida es una iglesia que sana unida. Una iglesia que ora unida es una iglesia que sana unida. La sanidad muchas veces no llega por estrategias humanas, sino por corazones quebrantados que oran unos por otros con sinceridad y fe. Voy a repetir eso. La sanidad muchas veces no llega por estrategias humanas, sino por corazones quebrantados que oran unos por otros con sinceridad y fe. Entonces, estamos hablando de que debemos buscar a alguien con quien confesar y orar. Vamos, debemos buscar a personas a quienes podamos compartir nuestras debilidades, fallas, errores, que puedan orar por nosotros, confesar unos a otros. Dios ha puesto hermanos cerca de nosotros que pueden ayudarnos a sanar. Sí, a sanar esas heridas, esa falta de perdón, esos resentimientos. Debemos confesarlo, debemos pedir, buscar hermanos sabios, prudentes, discretos, para que nos ayuden en esto. Debemos buscar a ser personas seguras para con otros, que nuestros oídos no juzguen, ni nuestras palabras condenen. Que nuestros oídos no juzguen, ni nuestras palabras condenen, sino que sanen. A eso nos ha llamado Dios, a restaurar, a sanar. Debemos orar regularmente los unos por los otros. Hay muchos hermanos heridos. Yo conozco muchas personas, inclusive pastores, que guardan resentimientos por años. Han sido defraudados, han sido traicionados, han sido abandonados y se sienten que hay una deuda hacia ellos y ellos están dolidos, resentidos, heridos. Y no, hay que perdonar, hay que bendecir, hay que ir a esas personas y ayudarlas a perdonar, a que bendigan a aquellos que los han ofendido, a orar por aquellos que los han perseguido y bendecir a aquellos que los han maldecido. Ese es nuestro papel, ese es nuestro llamado, esa es nuestra función. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros podemos amar de manera incondicional. Cuando Jesús estaba siendo entregado, traicionado por Judas, no lo llamó traidor, lo llamó amigo. Interesante, ¿no? Lucas registra eso, Mateo, Marcos registran este episodio. Cuando Jesús es entregado, es traicionado por Judas, el Señor no lo confronta de manera directa ni tampoco lo llama traidor. Por el contrario, le dice amigo. Amigo, con un beso traicionas a tu maestro, a tu Señor. Wow, con un beso. Amigo le llamó, amigo. Y de esa manera lo reprendió, lo exhortó, lo amonestó. Y vemos cómo Judas terminó derramando lágrimas de amargura, de frustración, de dolor, y terminó ahorcándose. Pudo haber pedido perdón a Dios, y Dios le hubiese entregado ese perdón, pero no lo hizo. Simplemente se ahorcó. Debemos aprender a amar con obras y no con palabras. Debemos aprender a amar con obras y no con palabras. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él
puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estoy leyendo 1 Juan 3, 16 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, mire cómo le llama Juan, ¿eh? Bienes de este mundo. Hay muchos hermanos que tienen bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el llamamiento, el mandamiento. Así que el amor del que estamos hablando, el amor según Dios, se demuestra, no solo se declara. El amor del que estamos hablando, el amor según Dios, se demuestra, no solo se declara. Juan no deja espacio para una versión sentimental o superficial del amor cristiano. Nos confronta directamente con la cruz como medida del amor verdadero. Él puso su vida por nosotros. Así que el amor bíblico, el amor de Dios que mora en nosotros, es sacrificial. El amor del que estamos hablando es un amor sacrificial. Es un amor concreto y que se prueba en el servicio. Es un amor concreto y que se prueba en el servicio. Por eso el mandato es claro. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es lo que dice Juan. Amar no es solo hablar bonito ni tener buenos deseos, no. Amar es actuar, moverse, entregarse. ¿Qué es amar? Es actuar, moverse, entregarse. El amor que no se traduce en hechos es un amor fingido. Así le llama Pedro y así le llama Pablo, amor fingido. El amor que no se traduce en hechos es un amor fingido. Las palabras sin acciones son como una promesa sin cumplimiento. Una fe sin obras, ¿no? Es un afecto sin sustancia. Una fe sin obras es un afecto sin sustancia. Entonces, debemos entender que el amor se muestra por la acción, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No dice que sintió, que dio. O sea, es un amor que da, es un amor que sacrifica, es un amor que entrega. Ese es el tipo de amor del que estamos hablando y es el tipo de amor, según Romanos 5:5, que mora en nosotros. O sea, hemos sido dotados, hemos sido capacitados, todo nacido de nuevo, todo verdadero hijo de Dios tiene el amor de Dios morando en él y ha sido potenciado para amar de una manera sobrenatural. La indiferencia que podamos manifestar los unos para con los otros va a revelar la ausencia de ese amor. El apóstol Juan no suaviza su declaración. Él dice, si alguien tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano necesitado y no actúa, él nos está llamando a la acción, a la actuación. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y no actúa, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí no hay excusas, bendito sea Dios, aquí no hay excusas aceptables ni justificaciones económicas. El amor de Dios, cuando mora realmente en un creyente, produce generosidad, compasión y disposición. Qué precioso cuando nuestros hermanos son movidos a dar. Aleluya. Yo recuerdo, tenía un problema económico en un momento determinado, de repente recibo una llamada de los Estados Unidos y la primera palabra que sale de la persona interlocutora allá en el teléfono diciéndome, pastor, ¿cómo va el bolsillo? ¿Cómo va la economía? Y en ese momento, justo en ese momento, estaba pasando por una crisis económica en la que tenía que cumplir con un compromiso para el que no tenía, pero Dios que conoce y que conoce a sus hijos y que se mueve en los corazones de ellos, aleluya, movió a hacer esa llamada de un lugar tan lejano. Amén. Entonces, el amor de Dios nos mueve a la acción. Se expresa por la generosidad, la compasión, la disposición.
Se expresa por la generosidad, la compasión y la disposición. Eso significa que la indiferencia no es neutral, es pecado. La indiferencia no es neutral, es pecado. Cuando somos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos, indiferentes a lo que realmente Dios nos está llamando de ayudar y sostener y fortalecer y suplir y colaborar en la obra con otros, entonces estamos pecando. La indiferencia no es neutral, es pecado. El que puede ayudar y no lo hace, ha cerrado su corazón, ha apagado la voz del Espíritu y ha negado con sus actos lo que quizás proclama con sus labios. La fe sin obras es muerte, hermanos. Pero gloria a Dios por ese pueblo que se mueve, que responde, que es generoso, es dadivoso. Amén. Es una expresión de amor, porque el amor se expresa por la acción y la acción a la que nos lleve es a la generosidad. El que puede ayudar y no lo hace, ha cerrado su corazón, ha apagado la voz del Espíritu y ha negado con sus actos lo que quizás proclama con su labio. La fe cristiana verdadera no es solo ortodoxia doctrinal, sino ortopraxis evangélica, es decir, es práctica. No es ortodoxia, no es solamente ortodoxia doctrinal, significa al conocimiento. Sí, tiene que haber conocimiento, tiene que haber luz, estamos estudiando, amén. Pero esto tiene que traducirse en la práctica, la ortopraxis, practicar, servir, ayudar a otros, crecer bien y vivir bien. Crecer bien y vivir bien, es bendecir. Así que cuando hablamos de este amor, del amor de Dios, estamos hablando de el amor verdadero que viene a ser visible y verificable. El amor verdadero que es visible y verificable. Es decir, no es algo que se oculte. No amemos, dijo Juan, de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Esta frase resume el mandato apostólico con sencillez y profundidad. No se trata de eliminar las palabras, tampoco se trata de que no digamos te amo, te bendigo, te quiero bendecir, no se trata tampoco de eliminar las palabras, sino que las palabras de aliento, de consuelo y de afirmación, que también son importantes, deben ir acompañadas de acción, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en las palabras. No significa no decir nada, no, hay que decir que te amamos, te bendigo, yo quiero bendecirte, hermano, amén. Las palabras son importantes, pero deben ir acompañadas de la acción. Debemos acompañar nuestras palabras con la acción, debemos actuar. El amor fraternal debe verse, el amor fraternal debe verse en el compartir, en el servicio, en el sacrificio, en el tiempo dedicado, en la ayuda brindada. Amén. En el hombro ofrecido. Bendito sea Dios. Amén. Nosotros servimos y bendecimos, no por un sueldo, sino por una ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una comunicación de amor. No estamos dándole un sueldo, estamos ofrendando, estamos reconociendo su servicio con otro servicio, que es la ofrenda. Amén. Es un fluir de amor, es un fluir de amor. Estamos procurando dar lo mejor, bendecir, edificar, ayudar. Amén. Sembramos lo espiritual, segamos lo material, dice la Escritura. Sembramos lo espiritual, segamos lo material. Entonces, debemos nosotros entender que este amor fraternal se puede ver. ¿Dónde se ve? En el compartir, en el servicio, en el sacrificio, en el tiempo que dedicamos. Hay tres cosas que podemos sembrar: tiempo, dinero, talento. Tiempo, dinero, talento. Son cosas que podemos sembrar. Amén. Algunas de ellas tenemos, dos de ellas podemos tener, hasta tres. Amén. Pero una de ellas está ahí. Entonces podemos dedicar, ¿no? Damos una ayuda, brindamos una ayuda, ponemos el hombro, ofrecemos nuestro hombro. El verdadero amor se manifiesta más en los hechos cotidianos que en los grandes discursos. El verdadero amor se manifiesta más en los hechos cotidianos que en los grandes discursos. El ejemplo supremo de amor está en la cruz del Calvario. Está en nuestro Señor que murió en la cruz. Ese es el ejemplo supremo de amor. Cristo no solo nos habló del amor, nos lo mostró con su vida. Lavó los pies,
tocó los leprosos, alimentó multitudes, consoló a afligidos y finalmente se entregó a la cruz. Su amor no fue filosófico, fue tangible. Amén. Su amor no fue filosófico, fue tangible. Y ese amor es el modelo para nosotros. Por eso dice la Escritura, amemos, ¿no? No como antes. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el límite. No, ahora es, amaos como yo os he amado. Así que en un mundo lleno de promesas vacías y palabras huecas, la iglesia de Cristo está llamada a encarnar un amor real. Cuando los hermanos se sirven unos a otros, cuando nos bendecimos mutuamente, el evangelio se está haciendo visible. Cuando la iglesia ama con hechos, el mundo cree que Jesús vive. En esto conocerá el mundo que soy mi discípulo, en que os améis unos a los otros. Entonces, eso significa que debemos actuar con generosidad concreta. Eso significa que debemos actuar con generosidad concreta. Ayudemos a nuestros hermanos en necesidad, sin esperar reconocimiento. Planifiquemos nuestro servicio nuestro tiempo para servir. Planifiquemos nuestro tiempo para servir. El amor se expresa también en la entrega del tiempo y la presencia. Hagamos de nuestro hogar un lugar donde el amor se vea, no solo se predique. Amén. Ese es el llamado. Amén. Ahora, tú dirás, qué bonito, qué fácil. No. Siempre va a haber obstáculos al amor fraternal. Déjame repetir eso. Siempre va a haber obstáculos al amor fraternal. O sea, no va a ser fácil amar o no va a ser fácil expresar el amor que mora en nosotros. Vamos a ser desafiados. Vamos a encontrarnos con personas difíciles de amar y circunstancias y situaciones en las que vamos a ser puestos donde va a ser difícil poder expresar ese amor, pero tenemos que hacerlo. Así que hay obstáculos. Dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis, vamos, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Dice también la escritura en Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, está lo que se llaman las mordeduras espirituales que destruyen las comunidades de fe. Pablo nos anuncia, nos previene, no os mordáis. Las mordeduras espirituales que destruyen comunidades de fe. El apóstol Pablo advierte a los Gálatas sobre un mal interno devastador. Si os mordéis y os coméis unos a otros. La imagen gráfica y cruda no describe ataques físicos, sino actitudes espirituales. Críticas hirientes, chismes destructivos, celos disfrazados de celo por la verdad, rivalidades disfrazadas de discernimiento. Estas mordidas entre hermanos no solo duelen, sino que desgastan el cuerpo de Cristo desde adentro. Pueden comenzar con una simple incomodidad no tratada, con una sospecha no confrontada, con un juicio no sanado. Si no se frenan a tiempo, se convierten en divisiones, resentimientos y finalmente en ruina espiritual. Debemos tener cuidado porque se van a dar situaciones en las que vamos a ser heridos, vamos a ser menospreciados, lastimados. Yo recuerdo una vez en la que me enteré de manera indirecta de un grupo de personas que me rechazaban por mi color. Gloria a Dios, tengo un color un poquito serio, ¿no? Entonces me rechazaban por mi color. Ellos manifestaban cierta discriminación racial en sus acciones para conmigo, siendo cristianos, ¿no? Siendo cristianos. Y esto quiso despertar en mí un resentimiento. Me convertí en sus siervos, los serví. Busqué oportunidades de servicio hacia ellos y comencé a servirlos, a atenderlos, a darles privilegios espirituales y de bendición. Y entonces el ambiente fue abierto. Y gané ese espacio amando. Pero la primera tentación fue a resentirse. Había que rechazar el resentimiento y bendecir, servir, ayudar, atender a esos hermanos que me discriminaban. Había que bendecir.
Podemos responder de esa manera, sirviendo, bendiciendo, ayudando, contribuyendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nos protegemos de que raíces de amargura aparezcan en nuestros corazones, ¿no? Las raíces de amargura aparecen de manera silenciosa, terminan por contaminarnos, terminan por contaminarnos. Hay que tener cuidado. El autor de Hebreos, leímos el texto, el autor de Hebreos nos invita a una vigilancia activa. Mirad bien, dice, mirad bien. La amargura es como una raíz subterránea. Al principio no se ve, pero va creciendo, va creciendo. Y cuando brota, da frutos amargos y contaminan a muchos. Pues empezamos a quejarnos, a hacer mención de errores, de ciertas observaciones al prójimo. Pero es producto de que nuestro corazón está herido, está lastimado, hemos sido contaminados. La amargura es como una raíz subterránea. Al principio no se ve, no se ve, pero va creciendo. Y cuando brota, da frutos amargos y contamina a muchos. No solo daña al que lo guarda, sino que su efecto se extiende como veneno emocional y espiritual por toda la comunidad de fe. Así que la amargura nace como una herida no, que no ha sido sanada. Cuando no se sanan esas heridas a través del perdón, del amor, el diablo trabaja. Cuando un conflicto no se resuelve, cuando el perdón se posterga y el orgullo se alimenta, su remedio es el amor fraternal, expresado en perdón, confesión y restauración. Ese es el remedio. Perdonar, confesar, restaurar. Sin ello no hay avance, ni unidad verdadera, ni crecimiento espiritual. Debemos evitar los celos, las rivalidades disfrazadas de celo espiritual. Debemos rechazar los celos y rivalidades disfrazadas, esa ligereza con que algunos hermanos llaman herejes a otros hermanos, y falsos profetas, y tratan de menospreciar lo que están haciendo y de juzgar sus acciones. Pablo dice que no debemos jugar nada. Vendrá el tiempo en que todo eso será traído a luz, pero no, debemos tener cuidado de tener un espíritu de juicio, de estar murmurando, criticando, juzgando al otro. Uno de los obstáculos más sutiles al amor entre creyentes es el celo carnal. Uno de los obstáculos más sutiles al amor entre creyentes es el celo carnal. Cuando se envidia el don del otro, ¿no? Cuando uno está buscando el reconocimiento que el otro recibe, cuando vemos el crecimiento y la prosperidad del otro. Inclusive lo más peligroso, cuando estas emociones se justifican espiritualmente, crean una fachada de discernimiento o defensa de la verdad. Es terrible cuando expresamos y manifestamos celo, envidia, menosprecio ante los logros, alcances que otros hermanos están teniendo. Una pena cuando nos disgustamos porque el otro está siendo reconocido. Pena, no debe ser, eso no debe primar en nosotros. Debemos tener un amor desinteresado e incondicional. Peligroso cuando gente justifica de manera espiritual, creando una fachada de discernimiento o defensa de la verdad para atacar, para herir, para lastimar. En lugar de alegrarnos por los dones de los hermanos, competimos. En lugar de edificarnos mutuamente, nos comparamos. Esto no es amor fraternal, es carnalidad disfrazada. El verdadero amor del que estamos hablando no tiene envidia. Así nos dice 1 Corintios 13:4. El amor verdadero no tiene envidia. El que ama celebra los logros ajenos como propios. El que ama celebra los logros ajenos como propios. Y se duele con sus fracasos como si fueran suyos. ¿Están escuchando? Y se duelen con sus fracasos como si fueran suyos. El orgullo que impide la reconciliación, de ello hay que tener cuidado. El orgullo impide la reconciliación. Sí, el orgullo impide la reconciliación. Muchos conflictos no se resuelvan, no porque no puedan resolverse, sino porque el orgullo lo impide. Muchos conflictos no se resuelven, no porque no puedan resolverse, sino porque el orgullo lo impide. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Nadie quiere dar el primer paso.
Nadie quiere humillarse. Ah, no, ¿y por qué no me pide perdón? Ay, ¿por qué no se acerca él o ella? Eso es lo que decimos. Dios mío, tenga misericordia el Señor. Nos ayude a ser dóciles, sumisos. Aleluya, que Dios nos ayude. Nadie quiere dar el primer paso, nadie quiere humillarse, pero el que ama de verdad no espera a que el otro se acerque, toma la iniciativa. El que ama de verdad no espera a que el otro se acerque, toma la iniciativa. Entonces dice, no, pero si viene yo lo perdono, ¿ah? Si viene, no, pero ¿por qué no vas tú? No, que venga, no, que venga, no, ese es orgullo, hay que tener cuidado. Jesús nos enseñó que si vamos a adorar, y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir primero y reconciliarnos. Así dice en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Amén. Jesús mismo nos ha enseñado que si vamos a adorar y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir primero y reconciliarnos. El orgullo es enemigo de la gracia. Déjenme repetir eso. El orgullo es enemigo de la gracia. Donde el orgullo reina, el amor se enfría. Donde el orgullo reina, el amor se enfría. Solo la humildad puede desarmar los muros que el egoísmo ha levantado. Solo la humildad puede desarmar los muros que el egoísmo ha levantado. Entonces, hagámonos un examen. ¿Albergamos alguna raíz de amargura hacia algún hermano? ¿Estamos dispuestos a renunciar al orgullo, pedir perdón, aunque no hayamos sido nosotros los únicos responsables? ¿Estamos dispuestos a detener la cadena de críticas, a no participar en conversaciones que alimentan la división? Amén. Son pasos que debemos dar, pasos prácticos, concretos, que debemos dar. Que Dios nos ayude para poder servir y bendecir. ¿Por qué? Porque el amor en que caminamos y actuamos va a reflejar a Dios. Es el amor que refleja a Dios. En primera de Juan capítulo 4, versículo 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo que el amor fraternal es una evidencia de la vida espiritual. El amor fraternal es una evidencia de la vida espiritual. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, no habla del amor como un simple ideal, sino como una prueba espiritual contundente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. No hay espacio para ambigüedades. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Aquí no hay ambigüedad. Amar al hermano no es una virtud opcional, sino una señal imprescindible de esta nueva vida. Amar al hermano no es una virtud opcional, sino una señal imprescindible de esta nueva vida. El amor, hermanos, que viene de Dios no puede ser falsificado permanentemente o eternamente. Puede imitarse por un tiempo, pero su autenticidad se prueba con el sacrificio. Se prueba en la constancia, en el perdón. Si alguien afirma conocer a Dios, pero vive en rencor, indiferencia o egoísmo, Juan dice con claridad que no ha conocido verdaderamente a Dios. Porque conocer a Dios es conocer el amor. Porque conocer a Dios es conocer el amor. Dios no solamente tiene amor, Él es amor. Su esencia es amor. Uno de los mayores tesoros teológicos del Nuevo Testamento es esta declaración. Dios es amor. Esta no es una definición reduccionista. Dios también es santo, justo, soberano. Pero sí es una afirmación esencial. Dios es amor. Todo lo que Dios hace está impregnado de amor.
Todo lo que Dios hace está impregnado de amor. Aleluya. Alabado sea Dios. Su creación, su juicio, su disciplina, su gracia, su redención. Todo nace de su carácter amoroso. Todo nace de su carácter amoroso. Todo. Su disciplina, su juicio, su creación, su gracia, su redención. Cuando amamos fraternalmente, estamos reflejando el carácter divino. En una enseñanza pasada, en lecciones anteriores he enseñado que no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de acciones concretas que reflejan la nueva naturaleza en nosotros. Acciones concretas que reflejan la nueva naturaleza en nosotros. No se trata de sentir aún. Hay personas que, es que yo no siento, pastor, es que no siento amor. Yo no quiero ser hipócrita porque no siento. No. Es una persona de fe, una persona comprometida con el plan, propósito y reino de Dios cuando actúas sin sentir. Cuando actúas sin sentir, cuando tú estás pidiendo sentir, porque dices, si yo no siento, soy hipócrita, no estás entendiendo lo que es la fe y no estás entendiendo lo que es la obediencia. La obediencia trasciende los sentimientos, la obediencia trasciende las emociones. Aquí no se trata de sentir, se trata de hacer. Hijito, no hablemos de palabras ni de lengua, sino en hecho y en verdad. No es sentimiento, en hecho y en verdad. Es una acción, no es un sentimiento. Del amor del que estamos hablando es la acción concreta. No se trata de sentir. Personas dicen, yo me encontré con, no, es que yo no quiero ser muy hipócrita porque yo no siento, pues, es que yo no siento. Yo estoy orando para sentir, no, estás orando mal, porque el amor de Dios no se siente, se hace, se practica, se tiene. El amor de Dios se hace, se practica, se tiene. No es algo que sentimos, es algo que hacemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No hablemos de palabras ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Cuando amamos fraternalmente estamos reflejando el carácter de Cristo, el carácter divino. Nos convertimos, por gracia, en espejos que muestran a otros cómo es Dios. Una iglesia que ama, aún en su imperfección, se convierte en un testimonio viviente de la presencia de Dios entre los hombres. Amén. El amor no visto se hace visible por medio de nosotros los hermanos. Amén. Nosotros reflejamos el amor de Dios. En la próxima clase vamos a estar hablando de eso, de cómo es que a Dios nadie lo vio jamás, pero Cristo Jesús lo dio a conocer. Y si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Quiero agradecer a nuestros hermanos ahí en el Face. Dunia, gracias por seguirnos. Consuelo, Ramiro, José, bendecidos hermanos por acompañarnos ahí en el Face. Y a los hermanos que están aquí en el interno a través del Zoom. Padre, ayúdanos, Señor, a bendecir a los hermanos, a servirlos, a hacernos sus siervos, a mirar, Señor, a los demás como a superiores a nosotros mismos, a no condenar, no tener una actitud de juicio, sino una actitud reconciliadora, amorosa, perdonadora, misericordiosa, compasiva, Señor. Que esas virtudes nos acompañen siempre porque tu amor mora en nosotros. Gracias, Señor, por tus siervos, gracias por tus siervas. Ayúdanos a mantenernos fieles en el nombre de Jesús. Pedimos a nuestros hermanos allí en el Face, gloria a Dios, y amén. Vamos a quedarnos aquí con nuestros hermanos en el interno. Bendiciones con todos. Amén.